festividad de la Virgen de Candelaria se celebra el día 2 de febrero y representa una de las más antiguas fiestas litúrgicas del calendario religioso católico. En Quíbur, desde 1900, existe la Sociedad Hijos de Nuestra Señora de la Candelaria, una cofradía conformada por fieles devotos, fundada por el sacerdote Eduardo Álvarez, Pepe Coloma, para mantener la herencia hispano-isleña de esta advocación mariana de gran arraigo devocional. Descubramos en esta nueva entrega de Curiosas Historias algunos aspectos resaltantes de esta festividad. De purificación y presentación en el templo. En la época del nacimiento de Jesús de Nazaret, según la ley de Moisés, la mujer que daba luz a un varón quedaba ritualmente impura y debía realizar un rito de purificación presentándose ante el templo al cabo de 40 días. María, siguiendo los preceptos de esta ley, se dirigió al templo junto a su hijo y su marido el día que se cumplió la cuarentena tras el parto, para celebrar su purificación con el sacrificio de 2 tórtolas, un ritual que hoy día se conmemora con la bendición de las velas para el altar. Esta bonita festividad de Nuestra Señora de la Candelaria, que también tiene un trasfondo bíblico bien importante y tal vez es lo que le da el sustento y el mensaje espiritual para cada uno de nosotros como devotos. Allí, María conoce las revelaciones del Espíritu Santo a Simeón y a Ana, ambos ancianos y judíos piadosos, convencidos de la inminente llegada del Mesías. Tiene mucho que ver con el momento en que María presenta al niño 40 días después de su nacimiento al templo junto con su papá adoptivo San José. Allí lo recibe el anciano Simeón y se expresa del niño o lo presenta al mundo como luz de las naciones. Una vela de esperanza que se enciende para toda la humanidad salvada por gracia de Dios. Por su parte, Ana reconoció en Jesús al liberador del mundo, alabando a Dios y hablando del niño a cuantos llegaban al templo, anunciando a los judíos la llegada del Mesías y encendiendo la vela de la esperanza en todo Jerusalén, cumpliéndose así la profecía del Hijo del Hombre que habría de venir para salvar al mundo. Es por ello que esta vela está simbólica en la imagen de la Virgen de la Candelaria, el niño Jesús allí en sus brazos, porque es una Virgen como muchas advocaciones marianas que no son posesivas, sino todo lo contrario, son virgen oferentes. Es importante mencionar que la posición exacta del niño Jesús en los brazos de la Virgen puede variar dependiendo de la representación artística y la tradición local. Presentan a Cristo como la luz del mundo, que viene a disipar la oscuridad en la que muchas veces nos vemos sumergidos. Llámense temores, llámense miedo, llámense fallas, llámense complejos. Jesús viene como aquella luz que viene a disipar esas dudas, aquellas cosas que tal vez nos preocupan, para iluminar nuestros pasos y poder tener un encuentro personal con Él. El acto de purificación y presentación fue establecido como Día de la Candelaria, una de las más antiguas fiestas de la Iglesia Católica. Data del año 450 después de Cristo. Expresa en su nombre su significado. Cristo, la luz del mundo, presentado por su madre en el templo, viene a iluminar a todos. Hablar de esta advocación mariana es hablar de una advocación, seguramente la segunda de mayor arraigo en América Latina, claro está, después de la Virgen de Guadalupe, patrona de México, pero también patrona de América Latina. Entre el año 1390 y 1400, en la actual isla de Tenerife, España. Sus orígenes a finales del siglo XIV en Tenerife, de allí el porqué es la patrona de las Islas Canarias, en una aparición que se le hace a 2 pastorcitos. Aborígenes denominados guanches, a orillas de lo que hoy se conoce como Playa del Socorro, encuentran la imagen de una mujer con un niño en brazos. Los guanches celebraban una festividad en torno a la imagen de la Virgen durante la fiesta del Bellesmen o fiesta de la cosecha en el mes de agosto.
Tras el hallazgo de la imagen de la Virgen en Canarias y su identificación iconográfica con el acontecimiento bíblico de la presentación del Niño Jesús y la purificación de María, la fiesta empezó a celebrarse con un carácter mariano en el año 1497, el día 2 de febrero, de acuerdo al Santoral Católico. La simbología de la luz tiene también para todos nosotros los cristianos pues un mensaje bien interesante. Primero porque una de las autoafirmaciones que Jesús hace de sí mismo es: yo soy la luz del mundo. Vinculado estrechamente a la madre, presentándola también como ella, a Jesús, como luz para la humanidad. En muchos países también este día pues muchas luces, muchas velas encendidas. Esta advocación mariana se expandió por toda Latinoamérica luego de la conquista y en la actualidad está arraigada en los corazones de la feligresía que rinden tributo a la Madre de Cristo Jesús. El culto a la Candelaria en Venezuela se remonta a finales del siglo XVII, cuando un considerable número de familias de origen canario se desplazaron a estas tierras y difundieron el culto a su patrona. La festividad de la Virgen de la Candelaria en Venezuela se celebra el 2 de febrero en varios estados, ciudades, pueblos y localidades, siendo patrona de varios de ellos. Estados como Mérida, como Táchira, hay pueblitos donde a lo largo de la noche pues la gente también va encendiendo una velita al frente de su casa. Es decir, que es una bonita fiesta de las candelas, más que una fogata, son velas encendidas pidiendo un poco pues a Dios que sea la luz que venga a iluminar nuestras vidas. De hecho hay estados acá en Venezuela donde hay una vela muy particular de colores. Es una vela que solo se bendice y se utiliza y se emplea el día de la Candelaria. La Virgen de la Candelaria es venerada con misas, procesiones, danzas que evocan el cultivo y la cosecha, rezos, cantos, pago de promesa, peticiones y bailes rituales, donde se observa de forma significativa el sincretismo religioso de las celebraciones y rituales indígenas africanos y de las fiestas católicas españolas, como en la mayoría de nuestras manifestaciones culturales de carácter popular. Quiero que te ponga la mantilla blanca, quiero que te ponga la... La quema del toro de la Candelaria. La quema del toro es una tradición de júbilo pagano que se originó después de la conquista de los españoles, quienes introdujeron los juegos pirotécnicos para las celebraciones religiosas, tradición celebrada por diferentes culturas. De acuerdo con la creencia popular, se considera que el toro es una representación del diablo que está en busca de los herejes para dominarlos. La quema del toro es una especie de expiación por los pecados y una forma de mostrar respeto y devoción a Dios. En Quibor, la quema del toro se realiza alrededor de las plazas Bolívar y Jiménez la víspera de la festividad de la Virgen de la Candelaria, todos los primeros de febrero, razón por la cual recibe el nombre de Toro de la Candelaria. Esta quema se inició en 1926 para conmemorar las bodas de plata de la Sociedad Hijos de Nuestra Señora de la Candelaria. Desde ahí comienza a rendir, porque siempre se le hizo homenaje, pero se le tomó en cuenta como tal a la Virgen desde su fundación en el año 1926. Y que se ha convertido desde entonces en una tradición cultural y es patrimonio del pueblo jimenense. Comienza el toro, ¿verdad? Ya para ese año, para celebrar las bodas de plata, Juan Pérez Falcón con los hermanos Hernández, aquí en la zona de San Rafael, ellos
por características y esos orígenes taurinos, ¿verdad? Ese origen taurino que ellos para ese entonces conocían, mandan a hacer el toro con una estructura de un toro cebú, con un muñeco encima, vestido con traje alegórico de origen canario. ¿Qué llevaba ese toro? Fuegos artificiales, pólvora pareja. ¿Por qué dijeron eso? Porque era para rendirle el honor y hacer el homenaje a la Virgen por la candela. Entonces relacionaron el fuego con la Virgen de la Candelaria. Desde ese entonces hasta la actualidad se hizo de manera ininterrumpida. Sí hubo un tiempo que se paró la actividad cultural por los mismos problemas de cultura, porque no es todo el pueblo quiboreño. Todo el pueblo quiboreño adora esta tradición del toro. El pueblo, cuando dicen toro de la Candelaria, todo el mundo se aboca. Pero era una minoría, una persona desculturizada, un grupito desculturizado que querían siempre entorpecer la actividad. Gracias a Dios y a la Virgen María, ella siempre los aislaba. Y nosotros salíamos victoriosos, pues. Esta es una fe y una devoción que tomamos nosotros desde muy pequeños. Cuando mi abuelo Amor Antonio Arroyo toma la presidencia de la asociación civil. Después de el señor Vizcaya, Simón Vizcaya, retoma el mando o las riendas como tal de ejercer y seguir haciéndole honor a la Virgen de Candelaria. Esta fe y esta devoción esta admiración a la Virgen la trae él de hace muchos años atrás. Él venía participando con los demás miembros, los antiguos presidentes, pero mi abuelo le hace una promesa a la Virgen de Candelaria como tal, porque una de sus hijas, que es mi mamá, cuando tenía 5 años, estando ella pequeñita, tenía un vestido y el vestido se le había llenado con gasoil. Ella estaba en la cocina, se le dio un papel y yo estaba haciéndole una ropa, unos vestiditos, porque se aproximaban las fiestas de la Virgen de Altagracia. Y entonces metió un papel en el fogón y lo prendió. Y ahí se le agarró candela al vestido. Y estaba una comadre mía así lavándome. Cuando ella vio que se estaba quemando, me llamó, salí yo a carrera a apagarle la candela. Eso le produjo grandes quemaduras y se vio un gran estado de gravedad. Mi abuelo le hace esa petición y le pide con mucho amor a la Virgen de Candelaria que si ella le cumple el deseo de sanar a su hija, él le seguiría haciendo sus fiestas y rindiéndole honor hasta que Dios lo permitiera. Pero ya tenía gran parte del cuerpo quemado. Bueno, y entonces también fue de una petición que se le hizo a la Virgen de Candelaria. Y con este milagro se curó ella. La Virgen como tal concede ese milagro y sana a esa niña que se vio totalmente grave, con grandes quemaduras en toda su región del frente, todo lo que fue el pecho, abdomen y parte de abajo de la parte baja del cuerpo. Grandes quemaduras de más de 3er grado. Íbamos para Barquisimeto y estaban pasando la misa. Entonces nos metimos ahí dentro de la iglesia y le pedimos a la Virgen con una fe profunda, pues, porque ella nos ha hecho grandes milagros. Virgen, porque ella se vio grave, estaba muy mal. Y entonces, bueno, le rezamos a la Virgen y le pedimos con mucha devoción. Y entonces, cuando llegamos al hospital, ya la misa andaba caminando por allá. Desde ese tiempo, pues, amor prometió hacerse cargo de las fiestas de ella y hacerse cargo de las fiestas de ella y venerarla, pues, como tiene que ser, porque mucho mundial.
Y él también con una enfermedad que tuvo él un tiempo, y con las plegarias a la Virgen se mejoró. Y en el tiempo pues tenemos una gran fe con ella. A raíz de eso, bueno, mi abuelo ya con más fe y con más fervor se dedica en cuerpo y alma a rendirle homenaje todos los años a la Virgen. Y así fue, hasta el hecho de su muerte. Después que muere mi abuelo, retomo yo la presidencia. Ese amor que él lo caracterizaba por ese nombre que llevaba, Amor Antonio, ese amor se nos fue transmitiendo a nosotros y a todos sus hijos, a todos sus hijos, fue transmitiendo esa fe mariana. Entonces nosotros ya desde muy pequeños ya manejábamos el conocimiento, manejamos ya que era la fiesta de la Virgen de la Candelaria, se acercaba el toro de la Candelaria, era una organización. Ya nosotros teníamos entre la familia, éramos una organización. Ya después en el año 1974, cuando toma mi abuelo la presidencia, el toro lo hacen en las fábricas del señor Elías Marrufo. El señor Elías Marrufo, él tenía su empresa, él comenzó a diseñar el toro, se le fueron haciendo mejoras, porque como tal, eso es ingeniería pirotécnica. El toro es una estructura con ingeniería pirotécnica, donde todo va milimétricamente estructurado y ubicado, porque son mechas rápidas o utilizan mechas lentas, que cualquier tropiezo corta la conexión de los fuegos artificiales como tal. Pues que el señor Elías Marrufo, él cierra su fábrica, con él trabajaba la señora Carmen Mogollón en Pavia, en el sector de Pavia. La señora Carmen toda su vida estuvo ahí en Pavia. Ella desde pequeñita estuvo presente cómo preparaban y cómo realizaban el toro. Mi abuelo, como la agarró muy chiquitica, ella quería a mi abuelo como un padre y mi abuelo la quería como una hija. Incluso ella venía hasta aquí, todo lo que mi abuelo dijese, ella ahí estaba. Entonces esa ingeniería pirotécnica ella la fue modificando. Incluso se hizo otra estructura, porque la estructura de cuando Pérez Falcón y los hermanos Hernández las hicieron, era una estructura, nada más la pura cabeza del toro, pero además era papel y carrizo. Incluso cuando terminaba se quemaba todo. Entonces ya ahorita ellos tienen una estructura más moderna, hecha con cabilla, ¿verdad? No era una cabilla tan grande, la que uno le dice tripe pollo, que uno la conoce en criollo como cabilla tripe pollo, para que esa estructura no fuese tan pesada. Esa estructura debe pesar, mira, como unos 50 kilos. Ella no es muy pesada, a pesar de que la estructura no creo que llegue a 70 kilos, porque es muy liviana. Antes eran ruedas de hierro, ahorita empezaron a meterle ruedas con las ruedas locas, que tienen más desplazamiento. El peligro es que cuando ella agarra fuerza, cuesta más para detenerlo. Otra de las tradiciones, de las anécdotas más emocionantes del toro, que tiene que ser jalado, tiene que ser corrido por dos personas. Antes la agarraban, eran dos personas y ellos mismos se adueñaban y entre las dos plazas lo corrían. A medida que ellos iban viendo, ya se iba estructurando una organización donde nos ubicábamos siempre dos personas en cada esquina de las dos plazas. Y entonces esas dos personas hacían el relevo. Se corría a cierta distancia, se entregaba y así sucesivamente. La edición de los años de 1920, cuando Amor Arroyo, Regino Suárez, toda la generación de relevo, esto se hacía en los maratones. Y los maratonistas, nosotros hacíamos los relevos en las esquinas. Yo creo que eso lo debemos a Amor Arroyo y a su generación. Aquí está Yoleya, están sus hijos, están sus nietos. Esas son la generación que está quedando ahora. Esperamos que esto se mantenga esa tradición y que los alcaldes pues la mantengan, porque esto es costoso, ¿entiendes? Para ese entonces, estando en vida mi tío Regino Suárez,
como él era un entrenador de triatlón, ¿verdad? Él nos entrenaba a nosotros desde pequeñito entrenamos natación con él, incluso llegamos a entrenar hasta triatlón, waterpolo, y él nos mantenía siempre activos, más los niños y los jóvenes que él entrenaba también corrían con nosotros. Y, lo que pasa es que Regino Suárez es el esposo de Yoleida Arroyo, y entonces eso se va transcribiendo por generación en generación, ¿me entiendes? Y entonces estaba Quilino Suárez, está Regino Suárez, está Saúl Vizcaya, el rebote, todo lo que andábamos en las postas con el triatlón, esa generación está ahí, ¿entiendes? Viste que ahora mismo tuvimos que reclutar gente de cualquier sitio porque no crean que esto es fácil. Los relevos tienen que ser uno por esquina, ¿entiendes? Son 4 relevos y se van cambiando en las esquinas. Y alar el toro, que no es fácil. No es únicamente trotar, hay que alarlo, ¿entiendes? Y esperamos, bueno, que se mantenga esto por muchos años más. Una vez se hizo una prueba de alarlo con una moto, pero no es igual. No es igual, hay más vibra, más adrenalina, es jalarlo, pues esa es la tradición, jalar el toro. Tú estás en la esquina con la adrenalina, emocionado. Sí, cuando tú ves que viene, agarras el mando y empiezas a correr, ese miedo se te va. Ahí te queda la chispa. La vara, esa vara tiene como 2,5 metros. Sí, como 2,5 metros y lo separan como 70 centímetros del tubo donde uno lo ala, ¿no? Por eso tienen que estar dos corredores nada más. Bueno, soy uno de los corredores del Toro de la Candelaria. Llevo en esto más o menos entre 5 a 6 años corriéndolo. De verdad que es una experiencia muy bonita. Jalarlo no es fácil. De verdad que es un homenaje muy bonito que tenemos los nietos en hacer este recorrido alrededor de la plaza. Y bueno, un homenaje a nuestra Virgen de la Candelaria. Una de las anécdotas que hicimos que el toro largó la rueda y andaba Alberto, el profesor Alberto de Los Vegas, recibe el toro y yo lo suelto y él agarra, pero él me dice, Alberto, le digo yo, cuando él viene no tiene rueda, y Alberto va y agarra la estructura por debajo y empieza a correr hacia agachadito, y Alberto era corriendo con el toro así. Entonces, suéltalo, le digo, cuando digo que lo suelte, vengo yo corriendo en la esquina en todo el cruce del Club Pepe Coloma y me guindo. Yo voy guindado en el toro del lado derecho y el toro hizo así. Cuando mi tío Regino está al frente de la alcaldía, él se puso bravo y me puso de una vez la cara. Claro, él no sabía. Entonces yo le hago señas, ¡largó la rueda!, le digo yo. Pero fue sorprendido. Después me hizo señas, dale. Y yo iba guindando. Y eso era candela y candela. Yo me acuerdo que yo andaba corriendo en chores. Sí, me quemaron los chores, unos chores que yo tenía de esos de sintéticos. Y la franela y unos lentes que yo había comprado carísimos, porque estaban empezando a salir los cristales Transition. Pero mira, fue una experiencia, una anécdota espectacular. Nosotros decíamos que cuando uno de nosotros salía quemado, esa era la bendición de la Virgen, decíamos nosotros. Entonces sí, tengo mi primo Carlos Javier Ortiz, empezándolo a correr, que esta es una de las, me permite, te muestro la imagen, en esta imagen, ¿verdad? Ellos dos que están corriendo es Carlos Javier y Víctor Eduardo. Entonces en esta, el muñeco sale, como te digo, la salió disparado y se le incrusta aquí la pelota de candela en la espalda. Y él deja de correr y el toro se lleva. Por eso nosotros a veces cuando hacíamos el recorrido, el muñeco le movíamos los tubos para los lados para evitar las quemaduras. Sí hubo mucho. Una vez en una de las estructuras pusieron unos buscapiés que le llamaban gallinita. Y la gallinita era que caía la bola de candela y de repente era buscando los pies de todo el mundo. Y Carmen hizo eso porque nosotros le decíamos, Carmen, no aguantamos a los que se guindan en toro, le decía yo. Caían y eso era candela por todos lados. Fue la única vez que no tuvimos tanto problema con la gente que se guindaban de la estructura como tal. Y entonces
yo creo que a raíz de eso uno ya tiene tiempo que no montan el muñequito ese muñeco pues no va en la estructura. El año pasado no lo trajo. Y el espectáculo que trae el muñeco traía los luces aquí, bombeadores, el tabaco y arriba le ponía yo una corona. Una vez, un año le puse una torta. Como tal nosotros vimos ese enfoque de que se prendía la frente de la alcaldía, porque como la alcaldía era el que daba el patrocinio, y entonces el espectáculo tenía que ser por frente de la alcaldía, pero no era así. Cosa extraña que no sabemos por qué se prendía, sí. Cuando se prendía en la alcaldía, el espectáculo lo daba por la calle 8, que es la calle que uno comúnmente conoce como la calle del Chichero, donde vivía la doctora Caridad. Esa calle, por ahí era donde se daba el espectáculo. Y las explosiones subiendo por la calle más fuerte, que es la calle de la parte de atrás de la iglesia, que es la calle Espacial. Esa es la calle más difícil para nosotros los corredores. Bueno, una de las subidas que es un poquito más engorrosa es la de la calle del Espacial. De verdad que es una subida fuerte, pero bueno, con la emoción y el entusiasmo y la fe con nuestra Virgen, no hay nada imposible ni cansancio. Porque es muy larga y ya uno viene cansado. Entonces siempre se optó, bueno, vamos a aprender este año por aquí, por esta calle. No, pum, 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 las explosiones por aquí. No, vamos a aprender entonces por aquí de este lado. Lo prendíamos más abajo, daba la vuelta y el espectáculo era boom, 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 boom por aquí. Siempre el espectáculo, la explosión, el estruendo, el boom que suena el toro, era por la parte de atrás. En la parte del frente, cuando pasaba, que va apagado, dice la gente, era que la mecha iba poquito a poco. Otros años Carmen lo hacía con mecha rápida. Este año trae mecha rápida, ese día dio 3 vueltas. 3 vueltas. Pero eso sí, eso se prendió, y como se prendió salimos nosotros, ram, guan, 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 guan. Se apagó, dale, padre, agarramos por esta calle de una vez. Eso sí, pues por eso teníamos esa logística, porque cuando el toro se apaga, hay que bajarlo, no es necesario darle otra vuelta apagado, porque ahí incurre a la violencia. Bueno, el año pasado se fue la luz en la mitad de la plaza. La luz se fue en la mitad de la plaza y ¿qué le dije yo a Urma? Urma, vamos a parar esto, le dije, porque el toro va apagado. Ya llevaba como 8 vueltas, creo que llevaba muchas vueltas. Ya el toro dio lo que tenía que dar, vamos a pararlo, le digo yo. Dale pues, mira, y de paso no hay luz. Tumbaron a uno de los muchachos, que es otro de los factores que por eso nosotros exigíamos los cuerpos de seguridad en las esquinas. No por los que se montan, sino los que se caen en la esquina, malintencionados, metían el pie. Porque como las ruedas delante son ruedas locas, antes era fácil porque los guiábamos por donde movíamos el bastón, venía la rueda. Ahorita no, ahorita son ruedas locas, que si tú te mueves para acá, el primero se va acoplando, se va acomodando, es como un remolque. Si tú mates el chuto aquí, el remolque va para acá. Entonces uno de los muchachos, deportista, también el carajo le metieron el pie y tuvimos que sacarlo con los bomberos al hospital. Gracias a Dios no tuvo lesiones. Pero sí, ahí es donde nosotros siempre nos enfocábamos, porque es lamentable esas actitudes. Esas son actitudes anticulturales. Un foco muy minoritario, y siempre se lo voy a ir recalcando, pero es un foco muy minoritario que iban era con la cizaña, con esa mala idea de decir de que las fiestas de la Candelaria, el toro es de la familia Roy. Y no, era lo contrario, el toro se hacía por medio de colaboraciones y presupuestos que pagaba la alcaldía. ¿Qué hacíamos nosotros? Bueno, enfocarnos en velar de que las fiestas se realizaran y se hicieran por la devoción que teníamos a la Virgen María como tal. Porque si de nosotros fuese la tradición, la Virgen estuviera aquí en una cúpula. Y la Virgen es del pueblo, la Virgen es de la iglesia. Todos sus fieles devotos, así como son devotos la Virgen de Altagracia, con mucho respeto, que nosotros veneramos también mucho a la Virgen de Altagracia, nuestra caimana, la Divina Pastora, la Virgen de Coromoto, también veneramos a nuestra Virgen de la Candelaria. Entonces,
Es algo muy bonito, que el pueblo se entere, que el pueblo conozca de esta fe, esta devoción, esa fe mariana que nosotros queremos plasmar, y con esa llama queremos promulgar esa flama de la Virgen, para que haya ese amor y ese afecto. Eso es de la Virgen de la Candelaria, ya se une con la Virgen de Altagracia, fiesta de enero, ¿entiendes? Semana Santa, que todo está junto, y eso no, ya es imposible de acortarlo, pues. Que se mantengan las tradiciones, que cuiden lo que nosotros siempre hemos luchado, que se cuide el toro. Aquí tenemos que cuidar el toro es para no tumbarlo. Hay gente que le tumbaba y le robaban los explosivos, ¿entiendes? Se los robaba, y entonces ya tú ves, de generación van creciendo, ya están puros muchachos de la familia. Pero el pueblo se va sumando cada día más. Son tradiciones muy bonitas de los pueblos. Tengo 20 años corriendo entre toros. Es una tradición que nos trajo Regino Suárez. Algunas veces lo hace por promesa y esto. Lo que me motivó a correr el toro, que mis amigos venían. Entonces entonces el profesor Regino Suárez, con esa tradición, vamos a correr. Bueno, vamos a correrlo. Ese es bien chévere y todos disfrutamos de esta Candelaria aquí. Empezar, todo eso es como todo, como los boxeadores, como los jugadores, todo del deporte, tener la primera pelota o el correr, ese es lo difícil, lo primero, pero después todo se vuelve divertido y disfrutar todo ese recorrido. Anécdota que tengo, que una vez se perdió el toro, la gente se fueron para allá, para San Antonio y eso, y esperábamos el toro y nunca llegaba. Y hasta que al fin los músicos, el chofer, todos se rascaron y se metieron por la quebrada, y todo el mundo estaba preocupado porque no llegaba el toro. Pero nada, después lo hicimos tarde, y todas son anécdotas que quedan en la vida, pues. Que apoyen esta bonita tradición y que, bueno, que se unan en pro de ayudar al recorrido. No es en cuestión de dañar el toro ni de montarse en la parte de atrás del toro, porque de verdad que es bonito mantener esta tradición, y mientras hagamos las cosas bien, esto perdurará por mucho tiempo. Todo el tiempo se presentaba en la glorieta la retreta, la famosa retreta. ¿Quiénes eran las de la retreta? Se presentaban cultores y músicos de acá de la zona. Para ese entonces los más fuertes y los más sonados eran los violines de Tintorero, de los Sarmientos. Eso eran fijos. Siempre el 1 de febrero se presentaban los violines, o los bochincheros también. Se cargaba un grupo de violines para la caravana que se le hacía al toro. Al toro como tal se le hacía una caravana en horas de la tarde, y en una camioneta iba el toro y en otra camioneta iban los violines, porque se le hacía un recorrido por las principales calles. ¿Sí? Se hacía un recorrido por las principales calles de acá del municipio al son del violín, y ese toro iba a caravana y pasamos por todos los sectores al son de violín. Siempre se presentaba. Entonces cuando a la hora de llegar la quema, ya a la hora, porque ya en la retreta ellos empezaban a sonar a las 7 de la noche, ¿verdad? Se comenzaba a sonar en la glorieta. Teníamos una persona que era el señor Wilfredo Rodríguez. Él era el que presentaba para ese entonces las agrupaciones, y cada vez, cuando se prendía, él avisaba cuando llegaba el toro. Al momento que mi abuelo lo encendía, ahí viene el cacho, ahí viene el toro, y ya la gente se empezaba a ubicar, y cuando él decía eso era porque ya el toro venía prendido en candela. Él narraba, y al son del violín se corría el toro por las dos plazas, y eso era un espectáculo pirotécnico, bueno, pues maravilloso. Sí, las retretas desde hace mucho tiempo sí se dejaron. Incluso en una oportunidad, estoy hablando más o menos como en el 2012, en el año 2012, 2013, nos quisimos salir presentando la retreta, pero ya era por la parte de costo, porque para realizar la retreta había que alquilar sonido, a los músicos había que buscarle transporte, y había que darle su refrigerio, y de paso había que pagarle, entonces no era gratis.
Entonces yo le presenté un proyecto nuevo y le digo, bueno, abuelo, le digo yo, conmigo trabaja un muchacho que es así un showman y el carajo presenta con pista, presenta su espectáculo. Yo siempre canta de violines para arriba y si no sabe tocar violín, él hace el efecto con la boca, le digo yo. Incluso él tiene sonido y todo. Le digo, bueno, me costó. Duré como 2 semanas. Bueno, vamos a traerle. Si un amigo mío no nos va a cobrar mucho. Incluso él creo que no nos cobró mucho. Fue un costo, algo, ajá. Y trajo su sonido y trajo iluminación y todo. Y, bueno, esa vez presentamos al compañero y presentó un espectáculo. Y él cantando y pendiente del toro. Y el hombre quedó muy emocionado porque era la primera vez que lo veía. A la hora, a las 10 de la noche, mi abuelo me hacía señas que cortara. Ya vale, decía yo con el carajo. Cortale, ya va. Bueno, nos vamos. Que no, decía la gente. La gente era brava porque lo estábamos bajando. Tuvimos que dejarlo casi hasta las 11 de la noche. De la Candelaria está lo del toro pirotécnico, que en alguna oportunidad le escuché yo al señor Amor Arroyo, que en paz descanse, que la idea era como que generar un avivamiento, una alegría y un gozo en la víspera de esta gran solemnidad de la fiesta en honor a Nuestra Señora de la Candelaria. En Quíbor, en la mañana del día 2 de febrero, el fuego purificador toma significado en la liturgia de la Virgen de la Candelaria, durante la cual se pronuncia un rico pasaje del Evangelio dividido en 3 partes: la purificación de María, la presentación de Jesús en el templo de Jerusalén y la profecía de Ana y Simeón, misa en la que los feligreses sostienen velas encendidas llamadas velas del alma. Este gesto simboliza la luz que Jesús trajo al mundo y la purificación espiritual. Las velas bendecidas durante la ceremonia se consideran símbolos de esperanza y protección, y muchas personas las llevan a sus hogares para iluminar la oscuridad y ahuyentar las sombras. Hay quienes las guardan en sus altares domésticos para usarlas en tormentas o en crisis familiares que serán puestas en manos de la Virgen. En esta celebración se promueve la unidad comunitaria y familiar y se honra a María como la intercesora de Dios en el mundo. Mi nombre es Francisco García, director de la Fundación Banda Escuela Florencio Jiménez, Quíbor, Estado Lara, La Grande de Quíbor. En nuestro recorrido número 25, acompañando a la procesión de la Virgen de la Candelaria, la banda siempre rindiéndole ese homenaje a la Virgen de la Candelaria. Por supuesto que es una tradición tal cual como lo es con la Virgen de Altagracia, pues igual como la Candelaria. No salir en la Virgen de la Candelaria no se vuelve tradición y no se vuelve una manifestación de devoción hacia ella.
adoraban a la Virgen María como tal y querían con toda su alma y todo su corazón estas fiestas, estas festividades de la Virgen de la Candelaria. Una de ellas era, ya desaparecida, mi tía Zoila Marina Arroyo. Ella era el pilar fundamental. Después de mi abuelo estaba ella, porque ella era la que dirigía y coordinaba todo. Ella era la que estaba pendiente que Manuel, tú no has llegado, Manuel, ¿qué pasa? Mira esto. Muchachos, ustedes están... ¿Qué pasó con los colectores? Ella era la que mandaba. Incluso era la que le dictaba las pautas a mi abuelo. Después de mi abuelo, ella. Y fue una de las piezas fundamentales para esta estructura. Ella es la que nos daba fuerza. Muchachos, vamos a hacer esto. Así que es una imagen muy bonita, como decía, la educación, la segunda de mayor arraigo en América Latina, y la cual debe representar para nosotros la oportunidad de acercarnos a Cristo como la luz del mundo.